Entonces, la violación del templo de Dios sería la división. La división, de la división del cuerpo, o sea, del templo de Dios. ¿Y por qué Dios destruiría a tal persona? Bueno, al Señor no le mortifica, a Dios no le mortifica que de repente tengamos una idea. Por decir así, nosotros es muy arriesgado bautizar a los 12, los pondremos a los 15. ¿Sabes qué? Lo más conveniente es que no usemos oro, porque somos el pueblo de Dios y el oro pues indica riqueza y debemos de ser con modestia. Eso no entra, no te está dividiendo a nadie. O sea, no están promoviendo la división. El hombre, como nosotros no hemos conocido el Evangelio desde el principio, y no oímos a Jesús directamente, y las escrituras vienen compactas, entonces es natural que nosotros tenemos que viajar en la escritura y tenemos que formar una doctrina uniforme para los que estamos pastoreando. En eso hay riesgos de poner ideas humanas, y entonces por eso las ponemos esas ideas en una constitución o en un manual de doctrina, aparte de la escritura, en un credo, pero eso está sujeto a fracaso. La palabra no, porque fue traída inspirada divinamente, pero nosotros la podemos malinterpretar, y dentro de eso podemos poner cosas buenas, como decir, el ministro debe de estar casado. ¿Por qué? Porque hemos tenido experiencias con ministros y eso que fracasan por no estar casados. Entonces, lo más conviene que sea marido de una sola mujer. Ok, entonces, ¿qué hacemos? El apóstol Pablo tuvo que tomar una decisión así, porque Jesús nunca habló de eso. Como en el caso de decir, bueno, ayudemos a las viudas, y en Jerusalén se ayudaban a las viudas. Cuando Pablo escribe a la iglesia, dice que sean mayores de 60 años. Sí, ha lavado los pies de los santos, todo eso, ¿no? Ok, entonces, pero yo podría decir ahora, sujetarme eso, pero de repente van a entrar cosas que en la escritura no entran. Criterios modernos. Pero decir así, ¿se puede la hermana maquillar un poco o no? Y yo digo, no. ¿Lo puedo comprobar con las escrituras? No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, formemos un criterio. Hay pinturas, hay mujeres que se pintan y parecen rameras. ¿La iglesia debe tomar tal postura? Yo creo que la iglesia debe ser diferente. Entonces hay que formar el criterio del ministerio. Ahí es cuando alguien muy celoso dice, cero situación. Pero entonces tenemos entre nosotros una niña de 12 años que le salen granos en la cara y quiere noviar. Y esa niña quiere noviar, tiene granitos en la cara y todo esto. Y hay un producto en el que se vende en el mercado, hay un producto que cura y que a la vez es maquillaje. Asepsia. Espero que recibir algo de beneficio, ¿no? Por comercial. Entonces lo usan. Entonces le tapa y le va curando y le tapa. Ella quiere encontrar un novio. Yo ya soy un hombre viejo, ya tengo esposa, tengo hijos. Y entonces yo condeno. ¿Consideras a la muchacha? A la muchacha. Ahora, ha habido casos en que las cejas se le juntan, tienen ese defecto, por así decirlo. No me gusta decir defecto porque son muchachas y niños, pero se junta la ceja. Entonces, muchos dicen, no, que no se corte nada del pelo. Pero eso dicen las personas que no tienen ese problema. Entonces, es mejor que se corte la niña que yo, poco a poco, después ya no va a salir nada, y la niña no va a ser avergonzada. Ahora, ¿quién condene a una persona por sacarse una ceja, no? Sí, hay quien condene eso. Y están... Pero eso, aún eso, no están dividiendo el cuerpo de Cristo. Cuando hay así, ¿sabe qué? Cuando dividen, cuando dicen a ese hermano que permitió a su hija, yo no me junto con él. Y la Biblia dice que con los que no nos debemos de juntar es con los que vivieron la sana doctrina, que sea avaro, fornicario o ladrón. Con el tal ni aún comáis, si es que se llama hermano. Si no, pues en tal caso sería necesario salir del mundo y no nos podemos ir de aquí. Podemos cenar con un adúltero, podemos cenar con un fornicario, podemos comer con un fornicario, siempre y cuando esa persona no diga, y se llena la boca, yo soy de Cristo, yo soy cristiano. Con el tal,
y aún comáis. Pero si se arrepiente, entonces hay medios, ¿no? Entonces, lo que nosotros edifiquemos en la iglesia, como hay gente que dice, tiene que ser la falda hasta el tobillo. Ajá. Ok, entonces también el tuyo que lo muestre con la escritura. Pero entonces no se puede juntar con otra hermana y la va a estar tachando siempre, porque ella no le llega al tobillo, es un poco más arriba del tobillo. Entonces tenemos ideas, y es que algunas ideas son oro, otras son piedras preciosas, pero otras heno, hojarasca, ideas que darían risa, pues, porque no aguantan el fuego. Y si alguno aguanta el fuego, yo diría que la que aguanta el fuego es cuando dicen que un ministro sea de cierta edad y que esté casado, aguantaría el fuego, ¿verdad? A decir, no le hace que tenga 18 años. Sería una doctrina que madera, por así decirlo, pero el empero será salvo así como por fuego. ¿Por qué será salvo? Porque son cosas que no dividen. Por eso el empero será salvo, así como por fuego. Pero el que no va a ser salvo es el que divida. El que viola el templo. El que viola el templo de Dios, diciendo uno, yo soy de Apolos y yo soy de Cefas. Yo soy de la apostólica y tú eres de la pentecostal. Yo soy la crema y nata y tú pues no perteneces a la amada, a la paloma, a la perfecta mía. Y entonces todo eso hace que se divida, que sea violado el templo, provocando la violación es hacerlos que se dividan. Y cuando se divide eso, al hombre que eso practica o que promueve, Dios tiene problemas con Dios, porque Dios lo va a destruir. Pero alguien tiene una ocurrencia, o alguien quebrándose la cabeza, trata de poner algo bueno, que no está en la palabra, pero que tiene que normar. Entonces esa persona, si puso heno, hojarasca o madera, pues la obra de tal será quemada, pues. Si alguna obra aguantare, pues ha de ser oro. El empero recibirá recompensa, el que triunfare en su enseñanza, y el que no, pues el empero será salvo así como por fuego, porque no está haciendo algo que Dios pretenda destruirlo por eso. Pero dividir, o sea, violar al templo de Dios, es dividirlo. Y Dios no está de acuerdo con eso. Por desgracia, por así decirlo, hermanos, nos encontramos en la actualidad con el cuerpo dividido. ¿Qué podremos hacer nosotros? Sino más bien promover la unidad, ser amables con los que no creen igual que nosotros, reprobar las doctrinas heréticas y juntarnos con los que creen como nosotros, amarnos, querernos, guardar la sana doctrina que entendemos, pero nunca reírnos de otros que según en nuestro sentir no han alcanzado el entendimiento que tenemos en la Escritura. Entonces eso ayudará a que las personas procuren conocer más. En esto conocerán las gentes que son discípulos en que se aman los unos a los otros. Claro. ¿Por qué entonces es que nos dividimos nosotros? Si bien no estamos de acuerdo en todo, sí debemos de enseñar a nuestras congregaciones a amar y apreciar a todos aquellos que ahora ya no se encuentran sirviendo a Satanás, sino sirviendo a Dios con todo su corazón, con deficiencias o con virtudes, están ahí. Y si alguno está a favor de Dios, no está contra nosotros. Ajá. Debemos de amarle, aunque quizás nunca nos liguemos, porque nosotros no tenemos la autoridad apostolar del apóstol Pablo para decir, a ver hijos, vengan todos aquí. Todos aquí. Los voy a corregir. Yo soy apóstol, yo a ustedes los engendré en el Evangelio. Imagínense que yo diga esto. 100 años atrás ya está la Pentecostal formada, está la Iglesia Apostólica. Yo vengo, Metodista, la Bautista, y yo vengo y pretendo enseñar a todo el mundo. Pero lo que sí me enseña a mí la Escritura, que si yo violo, Ajá. a mí me va a destruir. Así que se me para un pentecostal conmigo y me dice, así dice el Señor, y trae palabra de Dios. Como yo sé que tengo el Espíritu de Dios, voy a recibir la palabra. Y si viene un trinitario y también dice, así dice el Señor, y como yo tengo el Espíritu de Dios, voy a recibir la palabra, pero la voy a examinar conforme a la palabra escrita. Si me dice el del nombre, si me dice, el bautizado en el nombre de Jesucristo, mañana va a caer granizo en Ensenada, nieve, en Ensenada no nieva, pero que me diga eso, ¿ok? Y no se cumple la palabra, el tal habló de su corazón. Habló de su corazón, sí. Ok, pero viene un trinitario y me dice,
el territorio me dice, pasado mañana va a caer nieve, no mañana, en la otra semana tal día, y cae la nieve, ¿a quién le voy a creer? Pues al que habló por Espíritu de Dios. ¿A qué habla por... Ahora, ¿quiere decir que por eso que voy a aceptar todo lo que es su doctrina? Todo, no, pero debo de tener discernimiento que Dios escoge para profetas de que Él quiere. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado de no despreciar A los siervos y siervas de Dios. que han dejado el mundo, como es drogadicción, prostitución, todos los pecados, adulterio, fornicación. Los otros asuntos Dios tratará con ellos. Si ellos después de recibir y orar a Dios y entienden ciertas cosas y se venden a la agrupación después de entender las verdades que claramente llegan a su mente, ya es cosa de ellos. Como también en nuestros grupos se ha entendido, ya muchos han entendido, que no debe de existir que la organización domine al Espíritu de Dios, pero por cuidar su imagen se venden la verdad. Es ahí, entonces se debieran de separar, no, pero debieran de pelear el punto y manifestar el punto y ser maduros para no dividirse, aunque en su grupo haya diferentes puntos de vista al respecto. Por ejemplo, yo no debo de obligar a que todos mis compañeros ministros crean igual en un punto bíblico, Ajá. para que puedan ser mis hermanos y mis compañeros. Pues yo no conozco toda la Biblia, ni ellos tampoco. Ah, correcto. Ok, pero si sale una herejía como decir Que el camino no es Jesús. que el camino no es Jesús, o que digan que Jesús no es Dios. Ajá. Si un hombre dice Jesús no es Dios, yo me debo de separar de él, porque toda la Escritura dice que Él es Dios. Así es. Ahora, si yo creo que nomás es un solo Dios, la Escritura me avala para creer un solo Dios. Y si alguien hace diferencia entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Escritura hace la diferencia. Claro. Si no tiene él revelación para entender lo que yo entiendo, o yo lo que él entiende, ya no es problema mío, porque el que da el entendimiento es Dios. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Esto no te lo reveló carne ni sangre. Entonces, pero la revelación mayor que yo miro en la Escritura es el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y si yo no amo ni siquiera a mis hermanos bautizados en el nombre de Jesucristo, Hablando de tu grupo. de mi grupo y de otros y de denominaciones que creemos que Jesús es Dios, ¿cómo podría yo amar a los demás? Entonces, mi intención personal es decir, pues, empezar a amar y abrazar a todos aquellos que tienen a Cristo. que tienen a Cristo y que están bautizados en el nombre de Jesucristo. Porque si no los amo a ellos, me va a decir un hermano que no está bautizado en el nombre de Jesucristo, primero ámense ustedes, hermano, y después diga que usted me ama a mí. Si no nos podemos amar nosotros. Eso es precisamente lo que le dijo un rabino ultraortodoxo a un líder. Porque les decía, estamos aquí, los amamos Israel. Y el rabino tomó el micrófono y dijo, primero ámense ustedes. Entre ustedes no se pueden ver y después nos aman a nosotros. Ok, entonces así debe ser, de que debemos de amarnos. Ahora, el amor, si se habla de la palabra limpia, del amor, de la piedad, nosotros debemos de amar hasta el enemigo, o sea, debemos de amar, pero no podemos convivir con él, es diferente. Nosotros oramos por el adversario, bendecimos a los gobiernos, aunque no estén a nuestro parecer bien, pero la palabra dice que oremos por ellos, porque son ministros de Dios. Aunque usted mire injusticias, son ministros de Dios, pero también los pastores son ministros de Dios y también cometen injusticias. O sea, no hay una iglesia exteriormente perfecta. No hay una iglesia exteriormente perfecta. Interiormente sí, existe la iglesia lavada con la sangre del Cordero, pero el que la conoce es Dios. Ok, y nosotros no debemos de practicar la división. Empecemos con nuestra pequeña congregación donde estamos. Nuestro entorno. Con nuestro entorno. Estamos allí en la iglesia, en el templo, la iglesia son los hombres y mujeres, ahí en el templo. Empecemos a amarnos nosotros ahí. Y aceptémonos con nuestras diferencias todos. Eso es lo mejor que podemos hacer. Y después empezaremos a amar los otros grupos que también creen diferente. Correcto. A nosotros. No se trata de vendernos, no se trata de que tengo que practicar lo que aquel practica. Pero la Biblia prohíbe
la división, que separemos, que nos carguemos a unos y a otro lado. Yo invito a que cada quien esté donde está. Ya no podemos hacer gran cosa, pero sí debemos en nuestra mente decir: yo no voy a juzgar a aquel, ni lo voy a condenar, porque el que murió es Cristo, y el que resucitó es el juez que Dios ha puesto por vivos y por muertos. Él decidirá, como cuando decidió sin bautismo salvar al que estaba en la cruz. Él decidirá todo eso. A mí lo que me corresponde, y eso debe ser para todos, es explicar la palabra como está escrita, hasta donde la entendamos, y de verdad. Y la palabra a mí me prohíbe la división. Cuando yo recibí esto, se quitó un gran peso de mi vida, y me entró un sentimiento de angustia, en el sentido de que yo muchas veces con mis palabras, con mis conceptos, participé, no de destruir templos, no de destruir iglesias, no, sencillamente, y en mi mente existía ya la separación, la segregación, pero el Señor tuvo bien el mostrarme esto, y por eso es que yo puedo dar con satisfacción esta respuesta. Está prohibido y hay peligro de muerte que alguien diga: yo de la apostólica, yo de la asamblea, yo de allá y yo de acá, y aunque diga yo de Cristo, no lo constituyo bien, porque todos creemos, aunque estemos en cualquier grupo, ser de Cristo. Y es ofensivo. Hermano, ¿de qué es correcto preguntar? Hermano, ¿a qué iglesia es usted? A la primera iglesia apostólica. ¿Y quién es su pastor fulano? Ok, no debemos de reírnos, debe de estar, todos están bajo alguna denominación. Lo que está incorrecto es enseñarle que su denominación es todo el cuerpo de Cristo, ellos nada más. Es un engaño para asustar a la gente, para que estén dentro de ese grupo. Eso un día Dios les va a dar la recompensa, porque están dividiendo el cuerpo de Cristo por egoísmos, por intereses económicos, y se enseñan cosas así para que decir: nosotros somos una iglesia superior, y todo esto para que no miren con ojos buenos a todos aquellos que estudian la Biblia o que analizan o que procuran servir al Señor. Entonces yo invito a que pensemos muy bien esto: no dividirnos, tampoco no una puerta abierta para recibir doctrinas heréticas, pero sí tampoco tan cerrados para no poder manifestar el amor de Dios en Cristo Jesús para nuestros amigos, para nuestros hermanos, para el mundo entero. Muchas gracias, pastor, por esta respuesta. Esperemos que Marcos Alvarado, el forista que nos escribió, haya quedado satisfecho. Bien, amados hermanos, esta fue la primera pregunta que nos mandaron. Esperamos que esta sección sea del agrado de ustedes. Envíennos sus preguntas. Procuren que sean preguntas de fondo, de contenido, o que sean textos difíciles, para poner a trabajar a los colaboradores de esta sección. Dios les bendiga y les prospere en todo.